Una mujer que solo quería proteger a 5 niños fue tratada como criminal por un sistema que antes la había traicionado. Funcionarios que ignoraron su humanidad estuvieron a punto de arrebatarle lo único verdadero que había construido. Pero un ranchero solitario, Derek, decidió no mirar hacia otro lado y cambió el destino de todos. Escucha cómo esta historia se convirtió en un acto de justicia silenciosa y por qué, al final, el amor eligió quedarse. Derek Coleman llevaba una vida hecha de rutinas y silencios. Viudo desde hacía 5 años, su existencia en las colinas áridas de Nuevo México se resumía en cuidar el ganado, reparar cercas y sentarse solo en el porche al atardecer, observando cómo el polvo dorado del desierto se mezclaba con los últimos rayos del sol. Su cabaña, grande y de madera vieja, acumulaba más soledad que recuerdos. La lluvia se acercaba, y con ella el barro, la humedad, los techos que gotean. Necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Alguien que trabajara rápido, no hiciera preguntas y cobrara poco. La vio por primera vez un martes por la mañana, sentada en las escaleras de la iglesia del pueblo. Rachel. Tenía el rostro demacrado, el cabello recogido deprisa y una expresión difícil de describir. No era miedo ni rabia, sino una mezcla de cansancio profundo y una especie de resignación serena. Llevaba puesta una chaqueta 2 tallas más grande y unos zapatos gastados que hablaban de muchos kilómetros recorridos. Al principio pensó que era una de tantas forasteras que el viento arrastra al pueblo. Pero había algo en su postura, en cómo sostenía las manos en el regazo, que lo detuvo. ¿Buscas trabajo?, preguntó él, sin rodeos. Rachel alzó la mirada apenas un segundo, lo suficiente para asentir sin palabras. «Es para limpiar una cabaña», añadió Derek. «Es grande y está llena de polvo». «Lo haré», respondió ella finalmente, con una voz baja y firme. Al día siguiente, Rachel llegó antes del amanecer. No traía bolso, ni comida, ni teléfono. Solo un balde, un trapo y una energía inesperada. Se movía rápido, limpiando con precisión casi obsesiva. No hablaba, no se detenía. Derek intentó entablar conversación 1 o 2 veces, pero ella apenas respondía con monosílabos. A las 5 en punto, dejó el trapo en el suelo, se lavó las manos con agua fría y dijo que debía irse. No pidió transporte, no quiso que la acompañaran. Solo tomó el dinero que él le ofreció y desapareció por el sendero que descendía hacia el bosque. Al tercer día, la misma rutina. Pero esta vez, algo en su manera de mirar por encima del hombro al adentrarse en el bosque lo inquietó. Parecía nerviosa. Cada sonido entre los árboles la hacía volverse. No era la actitud de quien simplemente vuelve a casa, era la de quien se asegura de no ser seguido. Y por eso, Derek decidió hacerlo. Esperó unos minutos y luego tomó el camino tras ella, a distancia, con pasos lentos y silenciosos. La vio detenerse, mirar atrás y avanzar entre la maleza. No tomó el camino hacia el pueblo. Cruzó un arroyo seco, subió por una ladera con ramas bajas hasta llegar a una construcción olvidada. Una cabaña vieja, marcada con un sello del gobierno que decía «Propiedad clausurada». La puerta estaba cerrada con una cuerda, no con una cerradura. Derek se acercó despacio, no hizo ruido. Asomó la cabeza por una rendija de la ventana rota y lo que vio lo dejó sin palabras. Dentro, 5 niños estaban sentados en círculo alrededor de un fuego improvisado hecho con ramas y una olla abollada. Uno de ellos dormía envuelto en una manta vieja. Otro dibujaba en el suelo con un trozo de carbón. Todos estaban delgados, descalzos, con la ropa desgastada y las mejillas sucias de tierra. Y Rachel estaba agachada junto a ellos, partiéndoles una manzana en pedazos pequeños, como si fuera lo único que tenían. Les hablaba en voz baja, los abrazaba, les acariciaba el cabello, con una ternura que solo una madre conoce. Pero esos no eran sus hijos, no podían serlo. Eran demasiado distintos entre sí, demasiado cercanos en edad. No había fotos en la pared, ni juguetes, solo supervivencia. Solo ella sosteniéndolo todo. Derek retrocedió un paso. El aire le pesaba en el pecho.
Esa mujer no necesitaba limpiar una cabaña, necesitaba ayuda, y no lo había dicho. Aún no entendía todo, pero supo, en ese momento, que lo que acababa de descubrir cambiaría no solo la vida de Rachel, sino también la suya. Rachel lo notó antes de que él diera un solo paso más. No se sobresaltó, no huyó, solo se giró hacia la puerta abierta y lo miró. Derek estaba de pie en el umbral, con el sombrero en la mano y el gesto tenso. Había seguido su instinto y ahora no sabía qué decir. Pero tampoco hacía falta. Rachel entendió y simplemente volvió la mirada hacia los niños. Se sentó con las piernas cruzadas junto a ellos, tomó entre brazos al más pequeño, una criatura de no más de 2 años, y murmuró con voz suave: «No son míos, pero nadie más los quiere». El silencio que siguió fue denso. Solo el crepitar del fuego y la respiración serena de los niños llenaban la habitación. Derek no se movió. Sentía que si decía algo, rompería algo frágil. Así que esperó. Trabajaba como asistente social, comenzó Rachel, sin mirarlo. En Santa Fe. Siempre creí que podía cambiar algo, que bastaba con hacer lo correcto. Hizo una pausa. El niño en sus brazos jugaba con un botón suelto de su abrigo. Rachel lo besó en la frente, como si el recuerdo doliera menos con él cerca. Un día me tocó un caso grave, muy grave. Hablé, denuncié, moví todo lo que pude. Pero el hombre tenía poder, amistades, y me acusaron a mí. Me suspendieron sin escucharme, me dejaron fuera del sistema. En semanas perdí mi trabajo, mi casa y todo lo que creía justo. Derek frunció el ceño. Le costaba creer que algo así fuera posible, pero lo era, demasiado. Me fui del condado, dormí en refugios, en estaciones, y una noche encontré al primero, dijo, señalando al niño mudo que dibujaba en la tierra. Estaba solo, bajo una tarima de teatro cerrado. No hablaba, solo temblaba. No pregunté nada, me lo llevé. Y entonces vino el resto. Uno por uno, Rachel relató las pequeñas tragedias. Una bebé envuelta en una manta junto a un contenedor. 2 hermanos que sobrevivieron a un incendio, vagando entre escombros con los zapatos chamuscados. Una niña que no quería volver a casa porque decía que su cama ya no era suya. Ninguno tenía papeles, ninguno tenía a alguien que preguntara por ellos. No podía entregarlos a la policía, explicó. Yo sé lo que pasa. He visto demasiadas veces cómo los niños entran al sistema y cómo salen. Si es que salen. Su voz se quebró un momento, pero no lloró. Así que los escondí, no por cobardía, por convicción. Derek la miraba con los labios apretados. El aire en la cabaña era denso, cargado de palabras no dichas. No veía una fugitiva, veía a una mujer rota pero de pie. A alguien que habiendo perdido todo, seguía eligiendo proteger lo poco que quedaba. Trabajo donde me dejan, cobro poco, compro comida, mantas, a veces vamos a iglesias por donaciones. Nunca 2 veces al mismo sitio. Uno de los niños se le subió al regazo, otro le trajo una flor seca. El cariño con el que se aferraban a ella no era aprendido, era real, instintivo. Rachel no hablaba de salvación, no se presentaba como heroína, solo hacía lo que creía que debía hacer. Derek sintió un nudo en el estómago. Toda su vida había creído entender lo que era correcto o no, pero ahora, mirando esa escena de niños sin cama, sin escuela, sin seguridad, abrazados a una mujer sin nada, pero que les daba todo, su brújula moral temblaba. Ya no veía a una limpiadora silenciosa, ni una extraña misteriosa. Veía a alguien que cargaba con 5 vidas sobre sus hombros. Y lo más increíble, sin quejarse. El problema no tardó en llegar. Todo cambió por un simple descuido. Uno de los niños, el mayor de los hermanos, bajó al arroyo a buscar agua y fue visto por un funcionario del condado que inspeccionaba tierras baldías. Llevaba ropa vieja, estaba descalzo, y su apariencia despertó sospechas. Le hicieron preguntas. El niño no respondió. Y en menos de 24 horas ya había informes, alertas y una orden de búsqueda abierta para una mujer adulta acompañada de 5 menores en situación irregular. La amenaza cayó como un rayo sobre ellos. Intervención estatal inmediata, separación forzada de los menores, cargos penales por ocultamiento, por violar normativas de protección infantil. Rachel lo supo antes de que alguien viniera a decírselo.
No preguntó cómo. Ella sabía leer las señales, sabía cuándo el tiempo se acababa. «Tenemos que irnos», dijo con voz serena mientras enrollaba una manta y recogía la poca comida que les quedaba. Pero Derek negó con la cabeza. «No esta vez». Ella lo miró con sorpresa. Hasta ese momento él había sido un testigo silencioso, un apoyo discreto, pero ahora su voz sonaba firme, inquebrantable. El hombre que había vivido años con las ventanas cerradas y el corazón dormido, de pronto parecía estar hecho de otra madera. «Si vuelves a huir, los perderás, y si te los quitan, no los volverás a ver. No dejaré que eso pase». Rachel tragó saliva, sin palabras. No era fácil confiar, no después de lo que había vivido. Pero los ojos de Derek no mentían. Durante los días siguientes, él se movió con determinación. Visitó a un viejo abogado retirado del pueblo, Roy Matthews, quien había sido amigo de su padre. Le explicó todo, sin adornos, sin excusas. Roy escuchó en silencio y luego dijo: «Te debo una. Esta es buena forma de pagar». Después, Derek habló con el sheriff local, con el pastor de la iglesia, con un par de vecinos. No pidió que mintieran, solo que recordaran quién era él, qué clase de vida llevaba, y que vieran lo que estaba en juego. Mientras tanto, Rachel y los niños se quedaron escondidos en una pequeña construcción detrás del establo. Allí dormían, comían y esperaban. El juicio fue inevitable. Las autoridades ya habían iniciado el proceso legal. La sala estaba llena. Rachel de un lado, en silencio. Del otro, el fiscal del estado, con papeles, fotos y argumentos fríos. Hablaban de riesgo, de negligencia, de normas. Pero cuando llegó el turno de los testimonios, todo cambió. Los niños hablaron, no todos con palabras. El pequeño mudo solo dibujó una figura de Rachel con un corazón, pero sí con gestos, con miradas. Uno contó cómo ella lo había sacado de una casa sin ventanas. Otra, cómo le enseñó a dormir sin miedo. El más pequeño se aferró a su pierna y no la soltó en toda la audiencia. Incluso el fiscal pareció dudar por un instante. Entonces Derek se puso de pie. «Mi nombre es Derek Coleman. No tengo hijos, no tengo familia. No he tenido un propósito desde que enterré a mi esposa. Pero desde que conocí a estos niños, algo cambió». El juez lo observó sin interrupciones. La sala estaba en silencio absoluto. «Sé que esto va contra todos los papeles, contra toda norma. Pero si el sistema realmente protege, explíquenme por qué estos niños terminaron en manos de una mujer que lo perdió todo, y aún así les dio lo único que nadie más les dio: seguridad». Se giró hacia Rachel. Ella no los escondía por egoísmo, los cuidaba porque nadie más lo hizo. Luego respiró hondo y concluyó: «Ofrezco mi rancho, mi techo, mis recursos y mi palabra. Denme la tutela temporal. No pido reconocimiento, solo pido que no los separen, porque lo que tienen ahora es lo más parecido a una familia que van a conocer». Nadie aplaudió, pero algo cambió en el aire. La dureza del proceso legal por primera vez se quebró ante algo más fuerte: la verdad dicha con el alma. Y en ese instante, Derek comprendió que por primera vez en años estaba haciendo algo que realmente importaba. El juez no levantó la voz al dictar sentencia. Su tono fue sobrio, medido, casi humano. Rachel no iría a prisión. No habría castigo ejemplar ni castigo alguno. En lugar de eso, se ordenó una evaluación social exhaustiva, con seguimiento continuo. Durante el proceso, los niños quedarían bajo cuidado compartido entre ella y Derek, en el rancho, con visitas periódicas de trabajadores sociales, psicólogos y educadores. No sería fácil, no sería inmediato, pero era lo justo. Las semanas siguientes fueron lentas y tensas. Inspecciones sorpresa, entrevistas individuales, exámenes médicos, pruebas psicológicas. Cada funcionario tenía un cuaderno y una lista de observaciones. Rachel los recibía con respeto, aunque sus manos temblaban al servir café. Sabía que en cualquier momento todo podía cambiar, que un mal informe, una palabra mal dicha, podría romper ese frágil equilibrio.
Pero el rancho hablaba por sí solo. Los niños dormían tranquilos, comían en horarios, reían, estudiaban con cuadernos usados y tizas en una pizarra vieja que Derek había colgado en el granero. Las ovejas volvían puntuales al corral. El perro se acostaba junto al porche sin ladrar. ¿Y Rachel? Rachel volvía a ser ella misma, poco a poco, como quien cruza un río helado paso a paso, con el miedo aún en la piel, pero con la mirada puesta en la otra orilla. Derek, por su parte, también cambió. Ya no se sentaba solo al atardecer. A veces tenía un niño dormido en el regazo, otras veces ayudaba con la tarea o arreglaba juguetes rotos con alambre y paciencia. Su cabaña, antaño silenciosa, ahora tenía ruido, olor a pan horneado, ropa secándose al sol y dibujos pegados en las paredes. Y un día, sin que nadie lo anunciara, llegó la resolución final. Los niños no volverían al sistema. Seguirían bajo cuidado conjunto, con la posibilidad legal de adopción permanente en el futuro. El juez reconoció que, a pesar de los errores del pasado, la realidad era clara. Ningún centro ni hogar temporal podía igualar lo que ya habían construido en ese rincón de tierra seca y cielo inmenso. A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio, de agotamiento profundo y silencioso. Derek solo asintió, como si ya lo supiera desde hacía tiempo. El rancho, a partir de entonces, ya no fue solo un rancho, fue una casa. Y no porque tuviera más muebles o mejores puertas, sino porque dentro de ella vivía algo que no puede medirse ni comprarse: pertenencia. Las risas infantiles se mezclaban con el canto de los gallos. Rachel horneaba pan como si cada día fuera domingo, con un delantal que los niños le regalaron hecho con retazos. Derek ya no hablaba poco, contaba historias, daba consejos y a veces incluso cantaba bajito mientras arreglaba herramientas en el cobertizo. Rachel seguía siendo precavida. Aún miraba por la ventana cada vez que un coche se acercaba, pero ya no temía como antes, porque esta vez no estaba sola, y lo sabía. ¿Y Derek? Derek había sido salvado sin buscarlo. No por un milagro, ni por compasión, sino porque encontró una razón para levantarse cada mañana. Algo, alguien, por quien luchar, por quien quedarse. El hombre que un día cualquiera contrató a una mujer silenciosa para limpiar su cabaña, terminó limpiando algo mucho más profundo: el polvo acumulado en su alma tras años de pérdida. Y a cambio, recibió un regalo que no pidió, pero que la vida, en su misteriosa lógica, creyó que merecía: una familia. Una que no llegó por sangre ni por apellido, sino por amor y por elección.